En 2021, un guardabosques desapareció sin dejar rastro mientras inspeccionaba una sección remota del Bosque Nacional Plumis, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. Pero 2 años después, una pareja de excursionistas tropezó con su sombrero de guardabosques, enterrado bajo las hojas, lo que desencadenó una investigación que revelaría un mundo oculto que nadie debía encontrar. El guardabosques Adam Carver se subió la cremallera de su chaqueta desgastada y ajustó las correas de su mochila. El aire era fresco y seco, y el cielo, de un azul pálido sin nubes. Era principios de julio, y las cumbres del Bosque Nacional Plumis aún conservaban franjas de nieve por encima de los 6.000 pies. Carver había sido asignado al área alta de North Fork, un lugar empinado, cubierto de maleza y prácticamente olvidado, salvo por los ciervos y algún excursionista aventurero. Cerró su camioneta con llave y cruzó el portón de metal oxidado que marcaba el inicio del sendero de servicio, adentrándose rápidamente entre los árboles. Esta era una inspección en solitario, algo no inusual, pero esta vez tenía un matiz más personal. En los últimos 6 meses, había presentado 4 informes distintos sobre desapariciones inusuales. Un mochilero que nunca salió de su zona de permiso, una pareja de escaladores cuyo coche estuvo estacionado 10 días sin moverse, y un cazador cuyo campamento fue hallado perfectamente ordenado, salvo por el rifle y la mochila que faltaban. Todos los casos habían sido cerrados sin investigación. La mayoría se atribuía al mal tiempo, la desorientación o el terreno difícil. Pero Adam no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Caminó durante horas, sorteando cicatrices de incendios y pinos caídos. Alrededor del mediodía, llegó a una cresta elevada desde la que se veía la cuenca de drenaje oriental. Se detuvo a beber agua y a revisar su radio. Central, habla el guardabosques Carver, acercándome al punto de control Foxtrot. Condiciones del sendero estables, sin caída significativa de árboles. Continuando hacia el este. Copiado, Carver. Cuídate, respondieron. Siguió descendiendo entre la maleza cada vez más densa. Una hora después, algo inusual llamó su atención. Entre los árboles, sobre una elevación suave, había un pequeño claro. No aparecía en el mapa de inspección, y lo más extraño era que el lugar parecía cuidado. Se acercó con cautela, observando la escena. En el centro había un anillo de piedras lisas, formando una fogata, pero no mostraba marcas de hollín. Cerca, un montón de leña seca y lista para usar. Una pequeña pila de basura, envoltorios de barras energéticas, botellas aplastadas, estaba metida en una bolsa plástica, colgada ordenadamente de una rama baja. No había equipo, ni tienda, ni olor a humo. Adam se arrodilló junto al anillo. Pasó los dedos entre las piedras limpias. Demasiado limpio para ser de un excursionista, murmuró. Activó su radio. Central, aquí Carver. Encontré un campamento no registrado. Parece reciente. Anillo de fuego sin uso. Basura presente, pero sin tienda ni objetos personales. Recibido. Podría ser un sitio de preparación de cazadores. Toma fotos y registra coordenadas. Adam permaneció en cuclillas un minuto más, escuchando. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera cantos de aves. Se levantó, se estiró y escaneó el perímetro. A pocos metros al este del sitio, el suelo cubierto de musgo mostraba alteraciones, marcas en la vegetación. La siguió. No eran huellas aleatorias, sino que estaban espaciadas con precisión, como si alguien hubiera pisado con intención. Las marcas eran suaves, poco profundas, pero regulares. La siguió unos 30 metros hacia un bosque más denso, rodeando rocas y bordeando un barranco seco. Entonces se detuvo. Las marcas llevaban a un parche de suelo alterado más agresivamente. Parecía que alguien había cavado una depresión poco profunda, unos 3 pies de ancho, y luego la había vuelto a rellenar. La tierra estaba más suelta, aún húmeda bajo la capa de pinocha. Volvió a usar la radio. Central Carver, detectando patrones extraños en el suelo, posible actividad de madriguera o algún tipo de estructura. De origen humano. Parece intencional. El espaciado de las pisadas es demasiado uniforme. Creo que alguien vive aquí. No acampando, escondiéndose. Hubo una pausa. Repite, Carver.
Un estallido de estática interrumpió, seguido de silencio. Adam soltó el micrófono e intentó de nuevo. Repito, informando signos de ocupación encubierta. Solicito instrucciones. Sin respuesta. Ajustó la antena, cambió de posición. Nada. Golpeó suavemente el lateral de la radio y frunció el ceño. Tenía la batería llena. Regresó al claro, buscó terreno elevado e intentó de nuevo la llamada. Aún nada. Su estómago se contrajo. Giró en círculo, lentamente. El viento había aumentado, susurrando entre las copas de los árboles, pero el bosque seguía extrañamente quieto. Tomó una decisión. Sacó su libreta, anotó las coordenadas y unas frases sobre lo que había encontrado. Si la radio no funcionaba, al menos alguien encontraría las notas. Las colocó en una bolsa hermética y las metió en una ranura tallada en un árbol cercano. Un marcador usado solo por las patrullas más antiguas. Luego regresó hacia la depresión. Cuando Adam no se reportó al anochecer, Central activó el protocolo estándar. Otro guardabosques que realizaba pruebas de agua a 15 millas fue enviado al punto de control de North Fork. No encontró rastro de Adam. Su camioneta seguía en la entrada. El registro del sendero sin firmar, el libro de ruta ausente. A la mañana siguiente se lanzó una búsqueda formal. 6 guardabosques, 2 perros y un equipo contra incendios peinaron la zona. Encontraron la bolsa de basura plástica aún colgando en el sitio, su contenido mojado por la lluvia, pero sin huellas ni rastro de Adam. La nota que había dejado nunca fue hallada. Al tercer día, un sistema de tormentas descargó casi 6 pulgadas de lluvia sobre la cuenca, borrando senderos y destruyendo cualquier evidencia restante. Para el séptimo día, el incidente se cerró oficialmente. El informe decía: presunta desgracia, posible caída, terreno remoto y peligros relacionados con la tormenta, sin signos de acto criminal. El nombre de Adam Carver fue añadido a la lista conmemorativa en la pared de la sede de los guardabosques. Una fotografía tomada 6 meses antes fue colgada junto a su mapa de patrulla y plastificada con su número de placa. Extraoficialmente, nadie volvió a hablar del caso, ni en la sala de descanso ni en el sendero. Pero quienes trabajaban en North Fork evitaron esa zona durante meses, por si acaso. El sendero serpenteaba bajo un dosel de pinos azucareros, proyectando parches de luz verde dorada sobre el suelo del bosque. 2 excursionistas universitarios, Evan y Riley, avanzaban a paso tranquilo. El más alto llevaba una cámara en un brazo corto. Riley señaló hacia adelante. Paremos en la cresta para grabar el cierre. Mientras rodeaba un tocón, Evan pisó algo más blando que hojas. Se detuvo y se agachó. Ahí, asomando entre una capa de agujas de pino, estaba el ala de un sombrero de guardabosques, ancho, envejecido y aún en buena forma. «Oye, mira esto», dijo. Riley se acercó entornando los ojos. «Parece oficial». Evan apartó con cuidado las agujas y lo levantó. Dentro de la corona, tenue pero legible, un nombre estaba escrito en marcador negro sobre la banda de tela. A. Carver. Alzó la mirada. ¿No hubo un guardabosques que desapareció por aquí hace un par de años? Los ojos de Riley se abrieron. ¿Crees que era suyo? Evan giró el sombrero lentamente hacia la cámara. Chicos, estábamos caminando por el sendero Ridgeback y encontramos esto, dijo haciendo zoom sobre el nombre escrito a mano. Si alguien sabe algo sobre un guardabosques llamado Carver, déjenlo en los comentarios. Posaron para la toma, sacaron algunas fotos y siguieron su camino. Al anochecer, la publicación ya se había compartido más de 1000 veces. Talia Brooks se inclinó sobre su escritorio, leyendo la publicación reenviada con el ceño fruncido. Hizo clic en la etiqueta GPS extraída de los metadatos del teléfono del excursionista. Luego giró su monitor hacia el hombre sentado a su lado. Sendero Ridgeback, East Fork, altitud aproximadamente 5.400 pies, dijo ella. Eso está a menos de 2 millas de la última ubicación conocida de Carver. El subcomisario Logan Miles no reaccionó. Solo se rascó la mandíbula y luego se recostó en su silla. Ese sombrero parece haber estado ahí una semana. Tal vez 2, añadió Talia. No hay manera de que haya estado expuesto por 2 años y aún luzca así. Logan emitió un gruñido escéptico. Pudo haber caído de un árbol,
¿O alguien lo dejó ahí a propósito? Talia alzó una ceja. Exactamente. Una hora después conducían por la carretera de servicio, con el equipo y un refugio temporal cargado en la parte trasera. El sol estaba alto y el bosque delante lucía espeso y silencioso. Estacionaron justo antes de la puerta del sendero Ridgeback, donde un letrero de madera descolorido marcaba el límite del acceso público. Talia sacó su mochila de la caja de la camioneta. Si los datos de ubicación del excursionista son precisos, el sombrero debería estar al este de la marca 17. Logan ajustó su micrófono de radio. Tú revisa el lado norte de la cresta. Yo revisaré la pendiente cerca del deslave. Se movieron con determinación, separándose en el bosque, pero manteniendo contacto visual cada pocos minutos. Los ojos de Talia escudriñaban el suelo con atención, notando un leve cambio en el musgo más adelante. Se agachó. Allí, aún ligeramente marcada en el suelo del bosque, estaba la hendidura de un sombrero de ala ancha. Trazó el borde de la marca con su mano enguantada. Luego lo vio. A la derecha, bajo un abeto, ramas rotas dispuestas en una forma de V inusual. Un sutil rastro de hojas removidas conducía más adentro del bosque. «Logan, ¿ves esto?», llamó. Él apareció un minuto después, avanzando con cuidado entre las ramas. Vaya, maldita sea. El sendero estrecho tenía menos de un pie de ancho, flanqueado por helechos y arbustos bajos. No se parecía a ningún sendero de animales que ella hubiera visto. El suelo estaba compactado, pero no por pezuñas o patas. Era un trazo cuidadosamente hecho. Alguien despejó esto deliberadamente, dijo ella. Logan asintió. Huella humana bajo la podredumbre. No hay arrastre. Pasos deliberados. Siguieron el rastro unos 30 metros hasta que se curvó alrededor de un grupo de árboles caídos y terminó abruptamente. No había un claro, ni señales de continuación, pero los helechos al final estaban aplastados, como si alguien hubiera estado allí, observando. Talia avanzó y estudió la zona. Se agachó junto al último grupo de huellas. Esto no fue erosión, dijo en voz baja. Alguien creó este sendero para llegar aquí, no para ir a otro lugar, solo para mirar. Logan miró hacia atrás, en la dirección de donde venían. O para dejar algo. Ambos giraron hacia el lugar donde se había encontrado el sombrero. De regreso en el lugar del hallazgo, Talia sacó una pequeña bolsa de evidencia y colocó con cuidado el sombrero dentro. Lo giró entre sus manos antes de sellarlo. El lado izquierdo está húmedo y con moho. Ha estado expuesto al suelo unos días, pero la parte superior y el parche están limpios. No hay insectos dentro. Logan examinó el borde. Sin marcas de mordeduras. Si hubiera estado aquí 2 años, estaría lleno de agujeros. Tienes razón. Lo colocaron a propósito. Ambos permanecieron en silencio. ¿Crees que alguien está jugando con nosotros?, preguntó Logan. La boca de Talia se endureció. Number, creo que alguien quiere ser encontrado. Montaron una pequeña tienda de operaciones cerca del marcador 17, despejaron el área con cinta fluorescente y colocaron cámaras de sendero en la aproximación. Su informe oficial a la oficina del sheriff del condado de Plumis fue entregado esa misma noche, incluyendo fotos, datos de ubicación y hallazgos iniciales. Talia redactó el informe del incidente. Sombrero del Servicio Forestal de UU, del guardabosques Adam Carver, localizado al este del sendero Ridgeback. Cuadrante forestal E4. Condición, intacto. Evidencia de colocación reciente. Posible indicador escenificado. Recomendación, iniciar segunda búsqueda. Investigar desapariciones conocidas en el radio. Logan preparó café en la estufa de campaña. El aire comenzaba a enfriarse y nubes se formaban sobre la cresta. ¿Llegaste a conocer a Carver?, preguntó de repente. Talia negó con la cabeza. Entré 6 meses después de su desaparición. Dicen que era agudo, meticuloso. Logan miró hacia los árboles. Nunca dejaba cabos sueltos. Si dejó algo atrás, fue a propósito. Ella asintió lentamente. Entonces, tal vez esto sea el comienzo. ¿Crees que Adam Carver sigue allá afuera? ¿O el sombrero fue solo una trampa colocada para atraer a las siguientes víctimas? Deja tus teorías en los comentarios y dinos desde dónde nos ves.
¿Qué descubrirán Logan y Talia al profundizar en esta investigación? ¿Y se resolverá finalmente el misterio de la desaparición de Adam Carver? Dale me gusta y sigue viendo para descubrirlo. El bosque seguía húmedo tras la llovizna ligera de la noche. Talia se movía en silencio bajo el dosel de cedros, sus botas pisando un musgo suavizado por semanas de escorrentía veraniega. Caminaba sola, justo después del amanecer, volviendo a recorrer el estrecho sendero que habían marcado el día anterior. Le había pedido a Logan que la dejara ir sola esa mañana. Necesitaba espacio, tiempo para pensar sin alguien vigilándola por encima del hombro. El camino era tenue pero constante, marcado por hendiduras irregulares en la maleza y ramitas rotas colocadas deliberadamente, casi como migas de pan visuales, no tráfico aleatorio. Quien lo había hecho quería ocultarlo de la mayoría, pero no de todos. Sus ojos permanecían bajos, buscando lo que Logan había llamado firmas de presión, sutiles depresiones en el suelo que podrían indicar movimiento o escondites. En la base de un pino inclinado se detuvo. Algo no encajaba. El trozo de tierra delante era demasiado nivelado, demasiado limpio, como si hubiese sido alisado a propósito. El musgo alrededor estaba intacto, pero el suelo cedía un poco más de lo normal bajo su pisada. Se arrodilló, sus dedos enguantados apartaron las agujas de pino. La tierra se desmoronó con facilidad. Debajo, algo sólido resistía. Luego cedió. Con un crujido agudo y una ráfaga de aire húmedo, su pierna derecha cayó dentro de la tierra. Se sostuvo antes de caer por completo. Su rodilla se torció dolorosamente al sacarse del agujero. Jadeando, se puso en cuatro patas junto al hueco, mirando hacia abajo. Lo que vio no era natural. La abertura era rectangular, reforzada con tablones en el interior, toscamente aserrados, oscurecidos por la humedad. Talia iluminó el hueco con su linterna y vio una pequeña cavidad de no más de 4 pies en cada dirección. Una madriguera, pero no del tipo hecho por animales. El aire que escapaba llevaba un leve olor acre, como plástico y envoltorios de comida vieja. Descendió lentamente. Primero los pies y se agachó adentro. El suelo era de tierra compactada. Dos de las paredes estaban revestidas con listones de madera, clavados con tornillos desiguales. En una esquina había un farol compacto a medio usar. Hacía tiempo que se había apagado. Junto a él, envoltorios de raciones curvados por el tiempo, con fechas de caducidad del año anterior. El tipo de comida liofilizada que se emite para uso militar o expediciones remotas. Movió su luz por el interior. Pegadas a uno de los listones había media docena de fotografías. Todas Polaroid, todas descoloridas y deformadas por el agua. Mostraban excursionistas en movimiento, agachados junto a tiendas, ajustando sus mochilas. Pero ninguno parecía estar posando. El ángulo de la cámara en cada toma era bajo, a veces inclinado hacia arriba al nivel de la maleza, como si alguien hubiera tomado las fotografías escondido, apenas fuera de la vista. Ella las examinó más de cerca. No reconoció algunos rostros, pero entonces su linterna se detuvo sobre uno que le hizo retorcer el estómago. El hombre de la foto estaba sentado sobre una roca, junto a un arroyo, encorvado, con los brazos apoyados sobre las rodillas. Su rostro se veía demacrado, la mandíbula más marcada que en cualquiera de las fotos oficiales que ella había visto. Pero los ojos, oscuros y alerta, eran inconfundibles. El guardabosques Adam Carver. Talia bajó la foto con el corazón acelerado. Miró el reverso. Una fecha estaba garabateada con tinta corrida. Agosto de 2022. No salió inmediatamente al exterior. Permaneció un minuto más en ese espacio angosto, con los dedos apretando la fotografía mientras su mente daba vueltas, tratando de asimilar lo que había encontrado. La foto de un guardabosques desaparecido, fechada después de su supuesta muerte. Imágenes de vigilancia de desconocidos. Un refugio oculto y construido por el hombre. Nada de eso parecía fruto de una coincidencia. Por fin, tiró hacia arriba de su impermeable, trepó por la brecha de madera y regresó a la luz del día. Marcó el área con cinta naranja, tomó fotos de documentación rápida y llamó por radio a Logan. ¿Encontraste algo? Tienes que verlo con tus propios ojos. 15 minutos después, Logan emergió entre los árboles con el ceño fruncido. ¿Te caíste?, preguntó,
mirando sus pantalones embarrados y el raspón en su muñeca. «A medias», respondió ella, y lo condujo hacia la trampilla. Logan se agachó sobre el agujero y alumbró el interior con su propia linterna. «Esto no se hizo solo», murmuró. «Sí», dijo Talia, «y alguien lo ha estado usando». Él descendió al refugio. Sus botas golpearon el suelo con un suave «tud». Ella observó desde arriba cómo giraba lentamente, examinando el interior. Logan asió una de las fotos y la sostuvo contra la luz. «Son tomas de vigilancia», dijo. Talia asintió. «¿Y esta?» Le entregó la foto de Carver. Logan la estudió largo rato y juró en voz baja. «No tiene 2 años. Number. ¿Y esos envoltorios de comida?» 2022. Alguien vivía aquí abajo, observando a los excursionistas. Subió de nuevo, con las manos manchadas de tierra. «Tenemos que informar esto a nuestros superiores». De vuelta en el campamento base, subieron las fotos, catalogaron las coordenadas GPS y presentaron un informe de incidente. Talia adjuntó una solicitud formal para ampliar la búsqueda de terreno. En menos de 2 horas llegó la respuesta de la oficina regional. «Pendiente de revisión. No proceda de forma independiente. Espere nueva directiva. Mantenga patrullas estándar». Logan lo leyó 2 veces y dejó la tableta sobre la mesa. «Nos están retrasando», comentó. Talia no discutió. Ella también lo había presentido. «Hay un cuerpo allá afuera o alguien que sabe dónde está», susurró. «Y nos dicen que esperemos». Logan la miró fijamente. «No vendrá nadie». «Todavía no». Ella se inclinó hacia adelante. «Entonces seguimos en silencio». Él apretó la mandíbula. Tras un largo momento asintió. El sol de media mañana se filtraba entre los árboles, mientras el vapor subía del suelo húmedo. El campamento improvisado junto al primer refugio permanecía en silencio, el zumbido de los insectos más intenso de lo habitual. Talia se arrodilló sobre un tocón, con el mapa rudimentario que había recuperado del interior, extendido sobre una carpeta impermeable. Las líneas eran toscas, trazadas con marcador en el dorso de una caja de aperitivos rota. No estaba a escala, pero incluía marcas, rayas, anotaciones y conjeturas de altitud. «Parece un sistema de rotaciones», murmuró, como si describiera un círculo. Logan, de pie a su lado con los brazos cruzados, comentó. «Ese sendero de ayer, el que terminaba de pronto, quizá era una ramificación de uno de estos». Talia no levantó la vista. «Oh, ve a comprobarlo. Yo intentaré correlacionar esto con los túneles del Sin Sise que conocemos». Él asintió. «Seguiré la cresta. Si no vuelvo en 1 hora, asume que paré a comer». Ella esbozó una media sonrisa, pero guardó silencio. Logan se dirigió al noreste, con paso ligero, midiendo cada tramo. El sendero era estrecho, difícil de detectar a menos que supieras qué buscar. Tallos rotos en la base, parches de musgo demasiado limpios. 20 minutos después encontró el primero de los dispositivos, un hilo transparente tendido a la altura del tobillo, atado a un racimo de anzuelos colgados de ramas bajas. Un poco más adelante, una lata de sardinas vacía pendía de un bucle de cordel, claramente destinada a hacer ruido al moverse. «Alarma a la antigua», murmuró. Se agachó para examinarla, y entonces oyó un crujido suave a sus espaldas. Se giró, mano yendo instintivamente a su arma, pero fue demasiado tarde. Un golpe seco en la nuca lo dejó inconsciente al instante. Cuando Logan recuperó el conocimiento, todo era oscuro y opresivo. Intentó moverse, pero sus extremidades respondían con lentitud. La tierra apretaba su mejilla y el aire olía a humedad y moho. Tenía las muñecas atadas, no con fuerza extrema, pero lo suficiente para limitar sus movimientos. Parpadeó. Un fino rayo de luz atravesaba un tubo rejillado sobre su cabeza. El espacio era más largo que el primer refugio, quizá 3 metros de ancho, pero más bajo. Las paredes estaban reforzadas con ladrillos de barro y ramas. Por encima, escuchaba ruidos de pasos amortiguados a lo lejos. No estaba solo. A su izquierda, un adolescente sentado contra la pared, con las piernas encogidas. Frente a él, una mujer de unos 20 y tantos años lo observaba con cautela, evaluando si era real. En la esquina opuesta, un hombre barbilampiño, sentado con las piernas cruzadas,
mirada fija y brazos descansando. «Estás despierto», dijo el hombre. Logan entrecerró los ojos reconociendo esa voz. «Carver», susurró con la voz áspera. El barbilampiño asintió. «Esperaba que enviaran a alguien tarde o temprano», dijo Carver. «No creí que te dejaran acercarte tanto». Logan se incorporó con esfuerzo. «¿Has estado vivo todo este tiempo?» Carver asintió una sola vez. «Desde el 21 de agosto». La mujer alzó la voz por primera vez. «Nos encontró. Nos mantuvo unidos cuando intentaron quebrarnos». Logan miró a Carver. «¿Quiénes son estas personas?» «Se llaman Trailborn», explicó Carver. «Empezaron como un colectivo prepper, anti-tecnología, anti-gobierno. En los últimos años dejaron de dejar ir a la gente. Comenzaron a retenerlos». La mirada de Logan recorrió la puerta improvisada, una tabla de madera reforzada con varillas de acero y tierra. «¿Capturaban a los excursionistas?», preguntó. Carver asintió otra vez. «A cualquiera que estuviera solo, perdido o lo suficientemente curioso como para seguir uno de sus senderos. Ellos observan, esperan y luego actúan». Carver se removió, revelando un cuerpo más delgado y ágil que en la foto oficial, aunque cubierto de suciedad. «Me atraparon mientras inspeccionaba», continuó. «Había visto uno de sus refugios y empecé a marcarlo. Al siguiente instante estaba aquí, en una celda como esta». Indicó las paredes. «Al principio intentaron lavarme el cerebro. Tortura, racionamiento de comida. Decían que el mundo exterior ya había colapsado, que esto era la supervivencia. La mayoría cede». Logan miró al adolescente. «¿Y tú no? ¿Por qué no?» «Hice como que sí», dijo Carver. «Lo justo para que me movieran y me ganara su confianza. Entonces encontré a los demás. Los mantienen en madrigueras rotativas. Unas son pods de enseñanza, otras de castigo, y algunas simplemente de retención». Carver miró a la mujer. «Ella intentó huir», dijo. «La mantuvieron bajo tierra durante una semana sin dirigirle la palabra». Logan se reclinó, quejándose del dolor punzante en su cabeza. «Tú intentaste escapar». Carver apartó la mirada. «Hace unos 8 meses, uno de los chicos ya no pudo soportarlo. Encontramos un muro débil cavado durante días. Cuando intentamos salir, nos atraparon a la mitad del túnel». «¿Qué le pasó?», preguntó Logan. «Se lo llevaron. Dijeron que lo reubicarían en un nivel superior. Nunca lo volvimos a ver». El silencio invadió la estancia. Carver añadió: «Eso es lo que hacen cuando alguien no se convierte». Logan negó con la cabeza. «¿Y creen que esto durará? ¿Qué están construyendo algo real?» «Un búnker», respondió Carver. «Un refugio para cuando el mundo termine». El chico al otro lado habló por primera vez. «Dicen que solo ellos sobrevivirán». Carver se puso en pie con lentitud. «Vamos a salir de aquí, pero lo haremos bien. Un solo error y no habrá segunda oportunidad». Logan estableció contacto visual con él. «Entonces empezamos ahora». Al inicio de la tarde, el cielo se tornó gris opaco, cargado de bruma veraniega tardía. Talia se encontraba justo fuera de su campamento base improvisado, contemplando 2 tazas de café que había preparado casi 40 minutos antes. Logan todavía no había regresado. Marcó su radio de nuevo. «Logan, ¿me copias?». Silencio. A la cuarta llamada, solo volvió una débil estática, sin voz. Ajustó los auriculares, comprobó su ubicación en la tableta y frunció el ceño. Él dijo que volvería en 1 hora. Eso hacía casi 2. Se subió la cremallera de la chaqueta, se colocó la mochila y aseguró su GPS. Luego siguió el sendero hacia el noreste, rastreando la dirección en que Logan se había internado. Tras unos 800 metros, el terreno se espesó. Disminuyó la marcha cerca de una cresta rocosa y se agachó. Fue entonces cuando lo vio. Impresa en un parche de barro blando, una huella parcial de bota. El surco de la suela derecha, muy desgastado, era de Logan. Un poco más adelante, una roca volteada de bordes disparejos y, junto a ella, un arrastre en el suelo, apenas visible, donde las agujas de pino habían sido removidas en un amplio barrido. A unos metros más, algo metálico relucía entre las hojas.
Avanzó con cuidado y se arrodilló. Era el silbato de señal de Logan. La cinta estaba rasgada por la costura. Su pulso se aceleró. Escaneó el bosque. Ni canto de pájaros ni viento. Solo un silencio inquietante. Abrió la interfaz del GPS y cargó la frecuencia del rastreador de Logan. La señal se había cortado hacía una hora, pero el último ping procedía del sector E5, algo más arriba de la cresta. Marcó las coordenadas, sujetó el silbato al cinturón y prosiguió. Talia atravesó un muro de helechos y emergió en un bosquete de abetos jóvenes. Su pie tropezó con algo firme, enterrado apenas bajo la hojarasca. Dio un paso atrás y vio el contorno. Madera casi sepultada, con una costura apenas perceptible donde la tierra se había movido. La limpió y halló una trampilla, similar a la anterior pero más nueva. Sin musgo, sin señales de descomposición. El pomo aún conservaba el calor del sol. La deslizó y la abrió. En el interior, una cámara estrecha, apenas iluminada por rayos de sol, filtrados por un tubo resquebrajado. El aire olía a humedad rancia. En el suelo había una radio bidireccional agrietada, con la antena deshilachada. La tomó. La carcasa estaba chamuscada en un borde. Junto a ella reposaba un trozo de papel roto, doblado y sujeto por una piedra. Estaba sucio, pero la letra era clara, en mayúsculas. 5 siguen vivos, cambian madriguera semanal. Marca sendero, doble raya en la corteza. Avanzó unos pasos más, escudriñando las paredes. En el interior de la trampilla había símbolos tallados con cuchilla. Triángulos, líneas horizontales apiladas de 3 en 3, espirales toscas. Quizás un código o instrucciones. Sacó fotos de todo, registró la hora en el GPS y cerró la trampilla. Sintió el corazón encogerse en la garganta. De regreso, Talia aceleró el paso, siguiéndose las cintas marcadoras y mirando por encima del hombro. Al cruzar el lecho seco de un arroyo en el borde de la cuenca boscosa, un movimiento fugaz a su izquierda entre 2 árboles la detuvo en seco. Una figura, un joven entre los 18 y 20 y tantos, vestido con verdes y marrones para camuflarse, la observaba inmóvil. Sus ojos se cruzaron por menos de 3 segundos. Luego se giró y se desvaneció en la maleza antes de que ella pudiera siquiera alzar el radio. Corrió hacia donde había estado, pero no encontró ningún sendero, ni rastro alguno. Quienquiera que fuera, conocía mejor este terreno que ella misma. De vuelta en el campamento, organizó sus fotos y datos y registró un informe de incidente formal. No esperó al canal interno del parque. Lo envió directamente al supervisor regional y puso en copia a la oficina del sheriff del condado de Plumis. Asunto: oficial desaparecido en el campo. Posible secuestro. Ubicación: Sectores 5. Proximidades de Ridgeback Trail. Evidencia: objetos personales hallados. Perturbación del suelo. Personas desconocidas citadas. Estructura de madriguera con indicios survivalistas. En menos de una hora recibió la confirmación. Logan Miles era oficialmente un desaparecido. Se formaría un equipo de búsqueda y rescate multiagencias. Hora estimada de llegada: 7 de la mañana. A la mañana siguiente, Talia, con los brazos cruzados, observaba el bosque ennegrecer. La radio emitió un crujido una vez, luego volvió al silencio. En algún lugar allá afuera, Logan esperaba, y alguien los vigilaba. Logan estaba sentado de espaldas a la fría pared de tierra, con las manos aún atadas, flojas pero inmovilizantes. Carver le tendió un trozo de arpillera doblado, mojado y con olor agrio, para usar de cojín. Un consuelo mínimo, pero en ese lugar cualquier cosa que no fuera tierra o metal era un lujo. ¿De dónde te llevaron?, preguntó Carver. Logan movió los dedos con lentitud. Del sendero Ridgeback, unos 2 kilómetros al noreste de la primera madriguera que encontramos. Seguía lo que creí era una huella fresca. Carver asintió. Es una ruta de alimentación. Rotan cada semana. Logan lo miró a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Carver respondió con calma. Unos 715 días, más o menos. Se pierde la cuenta después de unos meses. Guardaron silencio largo rato, ambos mirando la pesada puerta de tablones. Carver metió la mano bajo la camisa y sacó un papel doblado.
Era un plano rudimentario, dibujado con carbón y manchado de sudor en las esquinas. No nos dejan mucho tiempo en un mismo sitio, explicó. Cada pocos días nos trasladan a otra madriguera. Dicen que es por higiene y seguridad, pero en realidad es para desorientar. Señaló unas X pequeñas. Aquí está la ventilación, tuberías de arcilla, nada de metal. Algunas llegan hasta la superficie. Este muro, golpeó la línea punteada, no está reforzado como el resto. Está húmedo. Si llegamos allí, podríamos derribarlo. Logan asintió. ¿Y guardias dentro? Nunca, dijo Carver. Nos vigilan desde arriba. Uno de los vigilantes, Micah, patrulla después del toque de queda. Es joven, asustadizo, fácil de engañar. No le gustan los conflictos. ¿Confías en él? No, respondió Logan, pero no aprueba lo que ellos hacen. Esa noche Logan y Carver observaron a Micah a través de las rendijas de la puerta. El muchacho, de unos 19 o 20 años, llevaba el mismo poncho verde apagado que los demás, pero sus botas estaban demasiado limpias y los hombros muy tensos. Trae agua y revisa las cerraduras, susurró Carver. Nadie más baja aquí. Si actuamos en el momento justo, haré como que sufro una convulsión, añadió Carver. Ya me han visto temblar. Será creíble. Tú espera a que se acerque y luego movemos el plan. ¿Y los otros? Preguntó Logan, señalando a la mujer y al adolescente dormidos. Los sacamos con nosotros. No pienso dejarlos atrás. Carver había fabricado un cincel toscamente afilado con una cuchara rota oculta bajo un ladrillo. No era un arma, pero podía abrir madera blanda, y si conseguíamos las llaves de Micah, nada importaría. En la superficie, Talia estaba en la tienda de operaciones tácticas del nuevo puesto de mando, en el perímetro de Ridgeback. 6 guardabosques, 2 adjuntos del sheriff y un enlace del FBI regional examinaban un mapa en un corcho. Talia tocó el cuadrante E5. Olviden la cuenca central, dijo. Es bosque antiguo y demasiado abierto. Todo lo que hemos visto, la ubicación de los refugios, los rastros de movimiento. Triangula aquí. La jefa de equipo, una mujer directa con pantalones tácticos, alzó una ceja. ¿Estás segura? Sí, Talia asintió. Están muy cerca y se mueven en ciclos. El plan cambió. Drones al amanecer y equipos terrestres formando escuadrones para barrer la zona. Talia revisaba la radio cada 10 minutos, esperando oír a Logan. Bajo tierra, el refugio estaba casi a oscuras cuando la tabla de la puerta crujió. Micah entró con cautela, sosteniendo una linterna tenue, y se arrodilló junto a Carver, que simulaba convulsiones, con el rostro hundido en la tierra. Sigue conmigo», susurró Micah con pánico. De pronto, Logan emergió de la sombra con un movimiento ágil. Tapó la boca de Micah y lo tumbó al suelo con firmeza. Micah forcejeó un instante, pero Carver sujetó sus piernas. «Para, no vamos a hacerte daño». Micah se paralizó. «Necesitamos tu mapa y la herramienta para las cerraduras», dijo Logan con voz baja. Los ojos de Micah se abrieron de terror, pero no discutió. Tras un momento sacó de su poncho un papel enrollado y un ganzúa con empuñadura de hueso. «No me inscribí para esto», musitó. «Creí que era una comunidad off-grid, una protesta. Luego empezaron a retener a la gente». Carver lo miró a los ojos. «Ayúdanos, y no serás nuestro enemigo». Micah asintió lentamente y se escabulló sin hacer ruido por la misma puerta. Carver probó la ganzúa en el pestillo interior. Encajó en segundos y la puerta se abrió lo justo para que pudieran deslizarse hacia afuera. Logan ayudó a la mujer a ponerse de pie, susurrándole palabras tranquilizadoras. El adolescente, demasiado asustado para hablar, lo siguió. Se internaron en el corredor contiguo, agachados, y Carver los guió por 2 estrechas bifurcaciones hasta un conducto tan bajo como un conducto de aire. «Esto lleva a una galería lateral», susurró Carver. «Es de las antiguas. Creo que formaba parte de un túnel de pruebas mineras». El túnel ascendía ligeramente y la tierra crujía bajo los pies. Una suave brisa penetraba por rendijas. Carver se detuvo ante un panel de madera flojo. Presionó. Crujió, se agrietó y cedió. Un rayo de luna iluminó la salida. Estaban fuera. Carver volvió a ayudar a los demás a trepar. Logan se agachó junto a un pino cercano
y grabó con una piedra dos entallas paralelas en la corteza, el símbolo de los Trailborn, para que el equipo de rescate supiera por dónde llegaron. Después desaparecieron entre los árboles. La penumbra empezaba a aclararse, aunque aún no había amanecido del todo. Carver se agachó tras un abeto partido, y al susurrar a Logan, «Los atraemos hacia el norte. Tú rodea al oeste con ellos. Manténganse bajos. Avancen rápido». La mujer y el adolescente, envueltos en ponchos improvisados, lo miraron en busca de confirmación. Él asintió. Nos reunimos en la pista de servicio, justo pasado el barranco, a 3 kilómetros. Si no llegamos antes del atardecer, sigan moviéndose. Logan se cruzó con la mirada de la mujer. Caminen por los bordes. No crucen zonas abiertas. Si ven a alguien, no respondan. Desaparezcan. Asintieron y el grupo se dispersó en silencio. Carver y Logan se dirigieron ladera arriba, usando sendas de ciervos y cauces secos para encubrir sus huellas y dejar rastros falsos. Pero en 15 minutos, el bosque cobró vida tras ellos. Perros. Carver se detuvo tras un tronco y oteó con sus binoculares. Debajo, tres figuras se movían con precisión militar, camufladas en verde y gris, capuchas adornadas con agujas de pino. Dos perros grandes tiraban de collares de cuero, nariz al suelo. Al fondo, un Trailborn alzó una vieja mira térmica, rescatada de un puesto de vigilancia del Forest Service. Su lente parpadeó levemente. «Barren como si hubieran practicado esto antes», susurró Logan. «Lo han hecho», confirmó Carver. «No son solo survivalistas, están entrenados». Se desviaron hacia un lecho seco, avanzando entre helechos a la altura de las rodillas y usando rocas para ocultar sus pasos. Pero los perros no estaban lejos. A una hora de marcha, viraron hacia un sendero animal estrecho. El bosque se cerró a su alrededor. Un poste oxidado de Sendero 300 se inclinaba por el peso de los años. Carver lo sobrepasó y señaló a Logan que lo siguiera. Cuando Logan dio el paso, un alambre tensado a la altura del gemelo le azotó la pierna con un chasquido metálico. Se desplomó con un gemido. «¿Estás bien?», preguntó Carver. «Alambre, algo así». Logan apretó los dientes, sujetándose la pierna. La sangre manchaba su pantalón. Un tajo limpio en la tibia, causado por un anzuelo oculto. Carver lo llevó tras un tronco caído y sacó un pequeño botiquín de su abrigo. «Tienes suerte de que no haya ido más profundo». Logan exhaló entre dientes. «Vamos más lento». Carver no respondió de inmediato. Ajustó la venda y la sujetó con cordel. «Descansamos un rato, luego seguimos». Una hora después, hallaron lo que quedaba de un refugio del Cuerpo de Conservación Civil. Un cobertizo con una sola pared cubierta de hiedra y musgo. El techo de hojalata tenía agujeros, pero ofrecía abrigo. Entraron agachados. Logan se recostó, quejándose de dolor. «Pensé que nos abandonarían tras escapar». «No se trata de recapturarnos», dijo Carver. «Se trata de control. Nos seguirán cazando hasta que tengamos que dispersarnos». Carver sacó una piedra plana y con un fragmento de metal, rayó dos símbolos en ella. Una flecha y un creciente. El código de «herido pero móvil». Luego caminó hasta el borde del claro y colocó la piedra junto a un hueco en el tronco marcado previamente. «Talia es inteligente», dijo. «Si sigue nuestro rastro, lo encontrará». Logan se incorporó ligeramente. «¿Crees que está tan cerca?» «Eso espero». A 3 linderas más allá, Talia se agachó tras un matorral de zarzamoras, observando a un explorador Trailborn con sus binoculares. Él recorría el perímetro de un claro, revisando la red de camuflaje y ajustando una cámara conectada a un detector de movimiento rudimentario. Ella le siguió a distancia, sus botas amortiguadas por años de hojarasca. El hombre pasó entre dos árboles centenarios, desapareció tras una cresta y luego descendió a un hueco. Talia continuó hasta topar con una pendiente que reveló un campamento improvisado en un barranco. 4 plataformas de madera elevadas, unos 3 metros del suelo, con lonas que hacían de paredes abiertas por los lados. Bajo una de ellas, un bidón metálico servía de hoguera humeante. Cajas de raciones MRE y botellas de agua formaban un estante cercano. Hacia el este, vio lo que parecía una lata de munición convertida en almacén seco, abierta, con un archivador de mapas hechos a mano, cuyas páginas ondeaban al viento. No era una parada temporal, era un centro logístico.
Se refugió tras un arbusto, sacó su radio y habló en voz baja. Aquí Ranger Brooks. Localicé un campamento oculto en el sector E6, a unos 300 metros dentro de la cresta este. Múltiples plataformas, almacenes fortificados, detectores de movimiento perimetrales, al menos 2 cámaras visibles. Sospecho que es uno de sus nodos permanentes. En el refugio del 300, Carver vigilaba mientras Logan descansaba. Un crujido lejano resonó entre los árboles, tan fuerte que parecía una rama partiéndose, seguido de un solo disparo de rifle, probablemente una señal de advertencia. Están cerrando el perímetro, murmuró Carver. Tenemos que movernos pronto, dijo Logan incorporándose. Carver le tendió la mano. Un último esfuerzo, luego vamos noroeste hacia el acceso de guardabosques. Si llegamos a la cresta, tendremos línea de visión para cualquier apoyo entrante. Solo dejaron la piedra grabada y un marcador que Talia sabría descifrar. La cacería no había terminado, pero ambas partes sabían que era cuestión de tiempo. La noche seguía oscura cuando el equipo táctico se reunió al borde sur de la cresta. El viento en calma, el aire húmedo. 15 personas, oficiales federales, adjuntos del sheriff y 2 unidades K-9 especiales, se dispersaron tras troncos y matorrales. Talia permaneció tras la avanzadilla, tensa bajo el chaleco y el equipo de radio, con la vista fija en el barranco donde había ubicado el campamento. Equipo Bravo en posición, susurró la comunicación. La líder alzó el puño, luego la palma abierta. Adelante. En oleada de sombras descendieron la pendiente. En 60 segundos se escucharon los primeros gritos. ¡Federal! ¡Manos arriba! Las lonas se apartaron, linternas acribillaron objetivos y la confusión estalló en el campamento. La mayoría de los Trailborn estaba medio dormido. 14 fueron detenidos sin disparar un solo tiro, a las 5:43 de la mañana, entre ellos Micah, con las manos en alto, parpadeando sin intentar huir. Talia avanzó con su arma desenfundada pero apuntando al suelo, inspeccionando corredores de lonas, rollos de dormir, cubos de herramientas y filas de conservas. Al fondo del claro, bajo una plataforma hecha con viejas vallas, los oficiales hallaron una hilera de cajas llenas de mapas topográficos artesanales, registros meteorológicos y páginas anotadas con patrones de patrulla de los guardabosques. Estaban formando un ejército, susurró un agente junto a ella. Talia asintió sin detenerse. No había rastro aún de Logan ni de Carver, y faltaba uno de los suyos, Colt Byrne. Mientras los equipos limpiaban el lado oeste, un sensor de movimiento oculto detrás de un tronco creció rojo en el perímetro trasero. En lo profundo de un barranco al sur, un estrecho conducto disimulado entre rocas y arbustos se abrió. Byrne, con fatigues verdes descoloridos y cargando una pequeña bolsa de lona, se agachó y emergió por el pasaje secreto. Bajo su barba canosa y rostro surcado, nadie podía leer su expresión. Se detuvo en la cresta, escuchó el caos, gritos, ladridos, pasos, y se desvaneció entre los árboles. Talia recibió el aviso por el auricular. Objetivo Byrne ha escapado, sin visual, caninos redirigidos. Su pecho se apretó, pero siguió adelante. Cerca del borde norte de la cuadrícula, justo antes de que la vieja línea 300 se perdiera en la maleza, vio la señal. Una piedra tallada con una flecha y un creciente, el código de Logan. Informó el hallazgo por radio y siguió la dirección norte-norte-oeste hacia el acceso de guardabosques. El sotobosque estaba rasgado, aplastado en línea prolongada, y un árbol mostraba 2 cortes frescos en la corteza. Entonces una voz seca y familiar. «Talia». Se giró y vio a Carver a unos 20 metros, medio oculto tras un matorral. Su barba más poblada y rostro demacrado eran inconfundibles. Apartó unas ramas, revelando a Logan detrás, apoyado contra un tronco con una férula improvisada. Talia corrió los últimos pasos. «Dios mío», jadeó. «¿Estás bien?» «En su mayoría», respondió Logan, con una sonrisa cansada. «Un poco más lento que antes». Ella puso la mano en su hombro y lo examinó. Luego alzó la vista hacia Carver, que le devolvió un pequeño asentimiento. «Tranquilos, estaban a salvo». «Los sacamos», dijo él. Talia transmitió sus coordenadas.
En 20 minutos llegó un equipo medevac en helicóptero con camillas, mantas térmicas y kits cuarto. Logan, la mujer y el adolescente fueron trasladados a un hospital de Chester. Carver al principio rehusó evacuar. Necesitan declaraciones, detalles, mapas de movimiento, dijo. Ya has hecho suficiente, cortó Talia con firmeza. Descansa, es una orden. Él sonrió apenas y accedió. El helicóptero alzó el vuelo en la bruma matinal, mientras las aspas cortaban el aire. Talia se quedó con los equipos remanentes. Su trabajo no había terminado. Al mediodía, los agentes habían descubierto el alcance total de la operación Trailborn. 9 madrigueras repartidas en un radio de 5 kilómetros. Todas camufladas, reforzadas y equipadas con suministros. Cajas MRE, bidones de residuos químicos, sistemas básicos de filtrado de agua y materiales de acondicionamiento psicológico. Varias celdas estaban revestidas con mantras y diagramas a mano. Una contenía una lista de nombres, solo nombres de pila tachados en rojo, como si planearan permanecer bajo tierra a largo plazo. Otra madriguera albergaba cartuchos de película, Polaroid vacíos y un compartimento oculto con permisos de senderismo robados. Talia recorrió cada sitio en silencio, catalogando cada detalle. Todo confirmaba lo que Carver había dicho. Los Trailborn no improvisaban. Tenían un plan, y gente había sufrido para construirlo. Al atardecer, la escena quedó asegurada y todos los cautivos estaban contabilizados. Las filas conocidas de los Trailborn habían sido desmanteladas, pero un nombre flotaba en el aire como humo. Cold Burn. Se emitió una orden de captura. Se asignó un equipo especial y se distribuyeron retratos digitales a agencias de 3 condados. Talia se situó junto a una pizarra blanca, donde su nombre estaba escrito en negrita, junto a un retrato reciente. Cold Burn, murmuró más para ella misma. ¿A dónde corres? Nadie tenía la respuesta, todavía, pero ella iba a descubrirlo. Las entrevistas comenzaron al día siguiente del asalto. En una unidad móvil junto al hospital de Chester, agentes federales e investigadores del sheriff se turnaban en las salas de espera, con libretas llenas de testimonios. En las siguientes 72 horas, emergieron las motivaciones de los Trailborn y la historia de su líder. Varios detenidos identificaron independientemente a Cold Burn como fundador y artífice ideológico, a quien llamaban simplemente instructor o, en algunos casos, hermano C. Ninguno de los 14 arrestados dudó al hablar de él, ya fuera por miedo o por extraña reverencia. Los agentes reconstruyeron el relato. Byrne había servido en el ejército de EU como instructor SERE, supervivencia, evasión, resistencia, escape. Era respetado, disciplinado y metódico. Tras su baja honorables en 2010, algo cambió. Su antiguo comandante, contactado por la autoridad, lo describió como brillante pero obsesionado con la autonomía. Con los años, Byrne se retiró de la sociedad formal. Se convirtió en asiduo de foros survivalistas en línea y fue expulsado de varias comunidades prepper por su retórica extremista. Según los materiales manuscritos de los Trailborn, creía que el colapso de EEU era inminente no por guerra, sino por erosión cultural, económica y espiritual. Veía los parques nacionales como zonas soberanas donde sus pods de resistencia podrían sobrevivir, entrenar y reconstruir tras la caída. Plumis fue solo el comienzo. Logan estaba sentado en una sala tranquila de la planta de recuperación del hospital, con un bloc de notas intacto sobre la bandeja. Frente a él, un consejero de trauma y un agente del FBI aguardaban en silencio. Finalmente habló. No querían matar a nadie, dijo. Eso hacía aún más difícil ver lo que sucedía. Era lento, controlado. Nos aislaron, nos decían que todo había colapsado allá afuera, que nadie vendría, que el parque estaba cortado. Hizo una pausa. Racionaban la comida, condicionaban el sueño, imponían turnos de lectura de manuales impresos por Byrne, llenos de doctrinas y teorías sobre cómo superar la decadencia y purgar nuestros lazos con el Estado corrupto. El muchacho rescatado describió un método similar. Solo te dejaban salir de la madriguera si memorizabas pasajes del libro. Si preguntabas por tu familia,
te hacían cavar solo por horas. La mujer soportó 3 fases de aislamiento, la más larga de 6 días sin contacto verbal. Contó. Al final respondía a otro nombre, no porque creyera en él, sino porque era más fácil. Cuando Adam Carver subió al podio en la rueda de prensa, periodistas y autoridades se callaron. Su rostro aún demacrado y la voz más ronca no empañaban su presencia, firme y comedida. A su lado estaban funcionarios del Forest Service, agentes locales y miembros del equipo especial. Sin leer nota alguna dijo, quiero agradecer a quienes nunca dejaron de buscar, al subcomisario Logan Miles, a la guardabosques Talia Brooks y a cada voluntario que accedió a recorrer senderos desconocidos con la esperanza de descubrir lo que otros pasaron por alto. Miró a Talia, con los brazos cruzados y expresión impenetrable, y continuó. Pero esto es más grande que nosotros y que el parque. Lo que hallamos no era un culto ni una comuna. Era algo mucho más peligroso. Se inclinó hacia el micrófono. Era supervivencia convertida en arma, conocimientos expertos distorsionados en ideología. Y lo peor es que casi funciona. A finales de septiembre, una patrulla de drones detectó movimiento térmico inesperado en la espalda de Siku, al fondo del Bosque Nacional Rogue River Siskiyou, en Oregón, junto a la frontera de California. La forma era bípeda y deliberada, paralela a una cresta. En menos de una hora enviaron un equipo táctico. 5 agentes federales con óptica de largo alcance y apoyo aéreo. Al llegar al borde del bosque, el objetivo había desaparecido, pero no huía, hacía de cebo. Hallaron trampas a lo largo de un arroyo seco, antiguos tripwires militares, un alijo de equipo enterrado y un plan de huida de reserva. Luego dispararon. 2 tiros secos desde una posición elevada dispersaron a la avanzada. Nadie resultó herido, pero bastó para inmovilizarlos. El enfrentamiento duró casi 20 minutos hasta que, al replegarse el equipo para flanquear, Colburn salió de un matorral con un revólver oxidado. Lo alzó al cielo y lo soltó sin decir palabra. Sus manos temblaban, pero su mirada era serena, medida, resignada, tal vez orgullosa. No habló al ser esposado, pero luego, en custodia, cuando le preguntaron por qué no había intentado escapar con más empeño, exhaló despacio. Ustedes no saben lo que se les viene encima. En el juicio, Byrne permaneció rígido, mandíbula tensa y mirada al frente. No habló ni al juez, ni a sus abogados, ni a las familias de las víctimas. Solo escuchó en silencio. Cuando llegó la sentencia por encarcelamiento ilegal, asalto agravado, conspiración criminal y múltiples secuestros, el veredicto fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin reacción, en la sala, Adam Carver, 2 filas atrás, con las manos entrelazadas, no mostraba triunfo, solo cansancio. A su lado Logan, con muletas, murmuró, «Ojalá las celdas sean tan pequeñas como esas madrigueras». Carver no respondió. Siguió observando a Byrne marcharse. 3 meses después, el sendero Ridgeback reabrió. Para los excursionistas los cambios fueron sutiles, pero para los que trabajaban en el trasfondo, fueron enormes. Cámaras disimuladas como cajas nido en puntos clave. Drones patrullando el perímetro cada 72 horas. Guardabosques ahora siempre en parejas en patrullas fuera de temporada. También implementaron nuevos protocolos de reporte. Cualquier campamento no registrado, por inocuo que pareciera, desencadenaba una alerta automática. Talia misma redactó esas normas. Junto al inicio del sendero se erigió una placa de piedra que rezaba, en reconocimiento al Ranger Adam Carver y en homenaje a quienes soportaron en silencio. Carver asistió a la ceremonia con uniforme, pronunció unas palabras mesuradas ante la prensa y nunca volvió a la oficina. Su renuncia ya estaba en trámite. «He estado demasiado tiempo bajo tierra», dijo. «El bosque ya no me resulta el mismo». Se trasladó a una zona más tranquila cerca de Lassen, junto a su hermana, donde planeaba dedicarse a la educación sobre vida salvaje y dar clases en vez de patrullar senderos. Logan, aún de baja médica, aceptó consultorías a tiempo parcial para revisar los módulos de formación del Forest Service sobre personas desaparecidas. Evitaba por completo el corredor Ridgeback. Algunas heridas no cierran en el campo. Al final del día, Talia regresó al sendero.
Oficialmente no estaba de servicio. Notificó que haría una revisión rutinaria del perímetro de Ridgeback y nadie preguntó más. El aire era fresco, pero no frío. La luz tardía del sol se filtraba entre las ramas desnudas. Avanzó por la ruta inferior, un trayecto que solo unos pocos conocían en su totalidad. El primer refugio había sido sellado, relleno, cubierto de tierra y replantado. A ojos inexpertos parecía bosque intacto, pero ella sabía dónde pisar y dónde mirar. Se detuvo junto al viejo pino, en la pendiente donde se cortó el rastro de Carver hace 2 años. Y allí estaba, dos finas hendiduras verticales en la corteza, limpias, recientes, de menos de una semana. El estómago no le saltó, pero el pulso se aceleró. Retrocedió un paso, examinó el suelo. Sin huellas, sin maleza rota, solo aquella marca. Con voz medida, dijo por radio: Brooks a base. Estoy en cuadrante E5. Confirmo marca reciente, doble hendidura vertical. Misma orientación que el código Trailborn anterior. Solicito barrido silencioso con Drondem E4 a E6. Baja altitud. Pausa, luego la respuesta. Recibido, Brooks. Dron en ruta. Talia mantuvo la mirada en el árbol. Luego giró pausadamente para escudriñar el bosque tras ella. No se movió de inmediato. Se quedó allí bajo el dosel, observando a los pájaros dispersarse por las ramas como una onda de aliento en el bosque.